Hola, holita gente, hoy vamos a hablar sobre SCP-096, SCP-343 y SCP-701. Bien, SCP-096 es alguien de 2,38 metros y puede abrir su boca unos 30 centímetros. Trata de una figura gris humanoide que es contenida en una celda de contención estándar, o sea, 4×4×4 metros. Cada semana se tiene que revisar al menos una vez que su celda no tiene grietas y no se pueden meter cámaras ni cosas para que su rostro pueda ser visto dentro de su celda. Sus brechas de contención se solucionan poniendo una bolsa en su cabeza y cuando una persona ve su cara, nada le detendrá, ni las balas antimateria le pueden detener, dado que le dieron una en la pierna y le hizo tropezar. Pero bueno, una forma que tuvieron para demostrar su peligrosidad fue dada por el Dr. Dan, que con ayuda del Dr. Olinsky crearon Scramble. Son unas cámaras con reconocimiento facial que hacían pixelar su cara, pero las usaron a excusa para liberarlo, ya que la fundación no lo quería reclasificar como Keter, dado que SCP-096 es Euclid. El Dr. Dan y el Dr. Linsky fueron despedidos / neutralizados luego de la brecha de contención que hicieron, ya que casi causa una brecha de contención XK, que es el final del mundo, o algo por así decirlo. Otro SCP más o menos similar sería SCP-343. Es una figura humana como la de antes, pero esta es parecida a Dios y se representa como el creador del universo. Está en el planeta Tierra porque quiere ver cómo van los humanos, su creación, y cataloga a las anomalías como hijos suyos también. Aunque bien es cierto que a SCP-682 no se lleva muy bien con él, más no lo puede ni ver, porque en una ocasión intentaron hacer que se peleen, pero 343 no lo vio y 682 tampoco. Y cuando SCP-343 se enteró, se enfadó bastante, pero no hizo mucho. SCP-343 se considera por ser pacífico, y el hecho de que no es obligada a su contención es un poquito extraño, pues tiene una celda, pero se puede ir cuando quiera. Es cierto que te puede contar historias si se lo pides, y una que te puede contar es sobre la vez que se fue caminando hacia un poblado que habituaba a ir y se encontró con que todo estaba destruido y solo sobrevivió un hombre ciego. Ese hombre le dijo que una cosa salió de las colinas y nadie pudo detenerle, y cuando fue a ver se encontró con un ser humano pero muy alto, SCP-096, y pues intentó atacar a 343, pero no le pudo hacer mucho, y cuando SCP-343 lo inmovilizó, SCP-096 le dijo que no quería que le vieran y volvió a estar en estado de furia. También es cierto que SCP-343 no interactúa mucho con las entidades anómalas, pero odia bastante a SCP-001. También es cierto que a SCP-076 y SCP-079, Caín y Abel, se les trata como a hijos, pero tampoco interactúa mucho con ellos. Bien, ahora SCP-701 es una obra de teatro, la obra del rey ahorcado, una obra real, pero con propiedades anómalas cuando se usa de cierto modo. Pues en la fundación a veces se da el caso de que tienen que ir a escenarios donde se hace la obra porque los actores y las actoras actúan diferente a la obra, empiezan muy violentos y siempre hay una entidad catalogada como SCP-701-1
que siempre observa. También es cierto que el público se vuelve en estado de ira absoluta y violencia durante 24 horas, hace que SCP-701 sea contenido con todas las versiones que la Fundación ocupa, con llave en una caja fuerte de 6 cerraduras en total, en la bóveda del olvido, donde está bastante protegida. Se prohíbe estrictamente que SCP-701 sea reproducido. Y bueno, gente, esos fueron los 3 SCPs de hoy. Si quieren más, avisen